en este mismo estilo, con estas mismas características, es una de las figuras que se reconocen en este sentido. Cuando desaparecen los grandes maestros, Leonardo y Miguel Ángel, también sus talleres y todos sus aprendices continúan manteniendo la tradición de sus maestros, no con la misma calidad, pero intentan justamente reproducir el legado que ellos habían recibido de sus maestros. Pero es ahí otra vez donde se ingresa al formalismo. Se trata solamente de mantener lo que ellos ya conocían y no lo llevan más allá, se queda ahí estático. Entonces, este último periodo de sus últimos 50 años tienen esa característica. Es una de los rasgos de lo que se ha llamado la decadencia del periodo. Es muy común, muchachos, que cuando se reconoce un periodo, una etapa histórica en cualquier ámbito, en este caso artístico y después musical, que encontremos un inicio donde hay un planteamiento de lo que viene, donde uno se afianza en torno a un pensamiento, a alguna razón, algún motivo, y en este caso saben ya ustedes cuáles son los motivos del Renacimiento. Después hay una energía importante que lleva a que esto se realice, se consolide, comience a aplicarse. Entonces hay un momento importante de producción nueva. Esto llega a un pico y eventualmente este pico después no tiene más hacia dónde subir, no puede llegar más arriba. Entonces esa es la cumbre, el pico del periodo. Y de ahí entonces o bien se mantiene o baja. Pero claro, se puede mantener también solamente por un tiempo y después comienza a decaer. Y en este caso, hablando del Renacimiento como tal, pasa eso. Pasa eso, que se trata solamente ya de reproducir lo mejor que se tenía y nada más. Ya no hay después grandes figuras que tratan de cambiar o de desarrollar o de evolucionar el pensamiento que se había originalmente planteado. Entonces ahí está. Ese es un elemento importante. Decíamos que el formalismo también se lo encuentra en otros periodos. Entonces voy a pedirles, de acuerdo a lo que ustedes ahora han comprendido en relación a lo que es el formalismo, si podemos tratar de encontrar alguna figura en la historia de la música que ustedes conozcan, que ustedes podrían asociar también al formalismo. Piensen, de acuerdo a la producción, a las características de su obra musical, a qué otra figura, a qué otro compositor podríamos nosotros denominar formalista. ¿Qué quieres decir, Guido? Bueno, sí, pensaba en precisamente el año pasado veíamos la figura de Brahms que se resistía a muchas tendencias románticas, ¿no? Creo que ahí hay un gran ejemplo, ¿no? La escuela que quería conservar varios parámetros hasta Beethoven y luego no aventarse además, ¿no? En el caso de la escuela opuesta estaban Wagner, Liszt y todos estos compositores que querían innovar más que nada, ¿no? Esa es la primera figura que se me vino a la cabeza, profe. Sí, Guido, muy acertada la observación, esta imagen que has tenido. Definitivamente. Ese es uno de los ejemplos que uno puede inmediatamente abordar, siempre y cuando, claro, justamente conozca e identifique la figura de Brahms en ese contexto. Brahms era definitivamente un compositor al que se le puede adjudicar esta posición formalista, porque él reconoce todas las virtudes y todo el trabajo justo de los grandes maestros anteriores a los cuales adora, y él trata de emular esa tradición y se resiste a continuar cambiando, renovando, aportando y de algún modo revolucionando también, porque en el romanticismo pasa mucho de eso, ¿no? Y entonces encontramos en su obra eso,
También se lo ha denominado muy académico, academicista, ¿no? Es que esto es una otra forma de decirlo. Entonces realmente destaca, mientras tenemos a compositores que están haciendo propuestas increíbles, de pronto está un compositor que mantiene un estilo y lo que dice la definición de formalismo, ¿no? Aplica y observa con rigurosidad el método y las formas, naturalmente. Naturalmente, es así tal cual, su obra es eso. Y los que aprecian a Brahms, aprecian eso de él, que en realidad es así, tan riguroso, y son aquellos probablemente que no les gusta justamente tanto el hecho de que el arte tenga una dinámica y sea propositivo y cambie. Bueno, habrán también aquellos entonces que prefieren una tendencia mucho más conservadora. El término conservador es otro término que se vincula muy bien a la actitud formalista. ¿Por qué? Porque conservar significa eso, ¿no? Mantener una posición, conservarla, defenderla. Y en este caso, en el caso de Brahms, hablamos del clasicismo con rasgos románticos, porque en principio es eso. Es solamente las formas clásicas que están puestas como algo ideal, un lenguaje romántico desde un punto de vista más armónico, pero después es eso, y esas son las bases. ¿Qué otro compositor creen que también entonces, ahora con ese ejemplo, se puede incluir dentro del formalismo? A ver, alguien más. Profe, bueno, yo no sé si estoy bien, pero pienso que podría ser Tchaikovsky en el caso de la música rusa, porque, bueno, según lo que yo había leído, es que Rusia tarda mucho más en adaptarse a los compositores, a los modelos europeos que habían en esos tiempos precisamente. Entonces, justamente a partir de la escuela de Tchaikovsky se crea el grupo de los cinco, que es nacionalismo ruso. Y pienso que aunque Tchaikovsky sí tenía muchos rasgos de música popular rusa, etcétera, también mostraba un formalismo para crear escuelas Ujú. rusas. Bueno, pero no sé si está bien lo que estoy Bien, diciendo. yo te puedo indicar, Paola, lo siguiente en torno a lo que me acabas de exponer. Y es lo siguiente, que el formalismo entonces o cualquier otro tipo de tendencia que podamos reconocer en las artes, en las expresiones artísticas, pueden también aplicarse de forma parcial. ¿Mm? Entonces, se puede hablar de alguien que tenga, por ejemplo, algún tipo de posición o pensamiento formalista parcialmente, no al 100%, siempre. Habrán elementos formalistas, tal vez, por ejemplo, en su trabajo, elementos. Entonces será solo este ámbito que es formalista. ¿Eh? Hablemos, puede ser, por ejemplo, la parte armónica, en la que un compositor nunca fue más allá, sino que su lenguaje armónico terminó siendo formalista, porque respeta justamente con con rigurosidad, tal vez algunos aspectos, y los mantiene hasta el final de su trabajo de esa misma forma. Listo, ahí está. Y después en otro sentido, tal vez no, formalmente tal vez un compositor muy propositivo, instrumentalmente también aporta por el lado de la orquestación, pero en cuanto a armonía, formalista. Entonces, ahí está, podemos también aplicar entonces el término a algún rasgo. También puede ser que el creador ha tenido un periodo formalista en el cual durante 20 años ha defendido cierta posición y a partir de tal fecha hay un cambio que se nota en su trabajo. Deja el formalismo entonces y ingresa tal vez a un otro periodo de su propia creación. Entonces, tal vez lo que tú estás observando en Tchaikovsky tiene que ver con eso. Debería que analizar bien cuál es ese aspecto entonces, ¿no? Si es su lenguaje musical propiamente, en relación a qué, a la forma, a la orquestación, a la utilización de los materiales musicales, de cómo y por qué. Pero ahí está, y eso está también bastante bien reconocer. No solamente es que se tenga que abordar al compositor en toda su producción, sino también por partes, por momentos, por, por tipo de expresión.
En fin, entonces hay diferentes maneras, pero en cualquier caso, siempre la definición va a terminar siendo la misma. Bien, a ver, para concluir este punto que me parece importante por justamente el hecho de que es algo que se puede aplicar y es una forma también de entender muchas posiciones y figuras a lo largo de la historia de la música, donde a veces uno no entiende bien por qué esta figura destaca o se caracteriza justo por esto, por el ser tan conservadora, ¿no? Conservadora. Miren, muchos analistas, musicólogos, estudiosos identifican también la figura de Bach, Johann Sebastian Bach, ese gran puntal de la música académica, también como un compositor formalista. Juan Pablo, levantó la mano. Sí, justamente iba a mencionar un poco a Bach, pero A ver, también iba a mencionar a Debussy, que obviamente él no es conservador como tal, pero desde el punto en que inicia es conservador en su estilo, ¿no es cierto? sí, Entonces podría entrar también como un formalista sí, Juan Debussy. Pablo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si uno hace un seguimiento del trabajo de Debussy, todos coinciden que en el último periodo de su vida, él había alcanzado un desarrollo de su lenguaje musical propio, que es el característico, no se olviden, Debussy es Debussy y no hay dos. Es un lenguaje, es el representante del expresionismo, eh, es la figura del impresionismo como tal. Es decir, él alcanza características en relación a su lenguaje, el tipo de manejo del timbre, etcétera, muy característicos de este estilo, y se mantienen y no terminan después de generar un puente, no se abren puertas hacia ningún otro lenguaje a continuación. Algunos han dicho que Debussy llega a un callejón sin salida, así es como lo indican algunos de sus biógrafos. Llega a un callejón sin salida en la última etapa de su vida y él sabía eso. Se da cuenta de que llegó a sus límites. Y ese periodo último donde ya solamente da vueltas sobre sí mismo y sobre lo que él había alcanzado, se puede naturalmente entender como un periodo formalista final. Desde el punto de vista de la historia del arte y el manejo del vocabulario, totalmente adecuado. Cumple con la definición. Y en el caso de Bach, podemos indicar que Bach es reconocido como el compositor que termina de llevar el barroco a su más alta expresión, a su más alto grado de perfección. Entonces, al llegar ahí también es donde se mantiene. Todo lo que produce después a continuación tiene esas características, ese grado de perfección, ese grado de, sí, de excelencia, y es ahí, hasta ahí justamente llega, o esa es la característica de toda la obra de Johann Sebastian Bach, y por el hecho de que se mantiene ahí, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, que ya adoptan los nuevos paradigmas del periodo clásico, sus propios hijos, y aún otros compositores que le sirvieron a él de ejemplo, como el propio Vivaldi. Ellos ya estaban realizando, de hecho, grandes cambios en su lenguaje musical, que estaban ya conectados con toda esta nueva estética y nuevo tipo de pensamiento del clasicismo, mientras que Bach, otra vez, defendía rigurosamente el método y las fórmulas de la escuela. Así es también como lo conocían, sus hijos hablaban de él como el compositor de la escuela antigua. Entonces, ahí está. Bien, creo que sobre este tema entonces queda claro, lo vamos entonces a manejar y a reconocer, lo vamos a aplicar. En su momento podemos hacer interpretaciones también cuando encontremos justo actitudes de este tipo. En cualquier caso, ahora en el propio siglo XX podemos también reconocerlo en el trabajo de algunos compositores que adoptan este tipo de tendencia. Y vamos a contrastarla con una otra, que está considerada como también parte de este último periodo, que es el manierismo. Y una otra definición de lo más interesante, y que de la misma forma como el formalismo también tiende a aplicarse en otros momentos.
Bien, manierismo, a ver, vamos a la definición. No es una tendencia como en el caso del formalismo, sino más bien es un estilo artístico. Entonces, esa es de las primeras cosas que tenemos que aprender a manejar. Es un estilo artístico de finales del siglo XVI. Entonces, mientras que el formalismo empieza a mitades del siglo XVI, el manierismo es una última etapa. Estamos hablando entre 10 a 20 años, o sea, las últimas 2 décadas, donde se reconoce este estilo artístico. Ahora, ¿qué características tiene el manierismo como tal? A ver, es una forma exagerada, donde los elementos del estilo, del periodo, se exageran. Entonces, no solo se aplica esto al Renacimiento, pero si está aplicado al Renacimiento, entonces tenemos que considerar que cualquier rasgo que nosotros reconozcamos del Renacimiento estaría llevado aquí a una exageración. También se complica, al exagerar se complican las características del lenguaje musical. Al complicarse, se hacen poco naturales, se pierde la naturalidad, porque todo se hace muy exagerado, claro, y ahí se pierde lo natural, el exagerarse. Esto también hace que la complejidad nos lleve a lo difícil, entonces las cosas se hacen difíciles en general. Esos son los rasgos del manierismo. Cuando elementos de un estilo o de un periodo se llevan a la exageración, y al exagerarse se deforman, se hacen difíciles, se alcanzan grados de complejidad que no se conocían, se pierde la naturalidad. Y eso sucede hacia finales del Renacimiento. Hay un pequeño periodo de los últimos 20 años donde encontramos expresiones artísticas que complican las cosas, que comienzan a exagerar los elementos que se tienen. Y ahí está, habría que reconocer cuáles son esos elementos. Bueno, de acuerdo a la disciplina artística, hablamos entonces principalmente de la pintura, de la arquitectura, la escultura y la música. A muchos de los elementos de estas artes comienzan justamente a complicarse, a tornarse más caprichosos, por eso lo poco natural. También se habla de abundancia, entonces si teníamos algo y ese algo reproducirlo tantas veces que entonces se genera una abundancia de algo. Ahora bien, ¿qué les parece justamente entender este periodo del manierismo como el puente pues perfecto para lo que iba a venir después, muchachos? Estamos hablando del famoso barroco. Que si el barroco tiene alguna característica es precisamente esa, ¿no? Esa abundancia. Entonces, el manierismo es el tipo de expresión artística que hacia el final del Renacimiento está ya, de hecho, promoviendo, proyectando el estilo que iba a venir después. Entonces, no solamente es como que un movimiento que tiende a exagerar las cosas en algún punto, sino en este caso en específico del Renacimiento, es el puente, es la manera como rasgos importantes ya del pensamiento barroco se presentan antes, y de una forma que vamos también a abordar ya y vamos a poder conocer rasgos concretos, propósito del manierismo artístico hacia finales del Renacimiento. Bien, entonces, de esta manera, estamos reconociendo este siglo que tiene esas características importantes, estas que tenemos aquí en el punteo. Por un lado, se inicia con esto de la expansión, se consolida, tiene hasta lugares concretos geográficos donde se desarrolla la presencia de las artes, el humanismo otra vez, pero también hacia la mitad ya con esta presencia por un lado estática y por el otro de la exageración del mismo estilo que llega a que se entienda esto como manierismo. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, podemos encontrar tal vez algún otro
estilo manierista en otro momento de la historia, a ver, anímense tal vez a hacer alguna relación. Tal vez no es tan fácil como el formalismo, pero tal vez ustedes digan, bueno, yo creo que tal vez en este otro periodo también ha habido una exageración de ciertos rasgos. Suelen ser periodos no tan largos y extensos, ¿no? De hecho, no son pues periodos de la historia de las artes, son solo momentos donde se presenta este estilo exagerado. A ver, ¿quién se anima a dar un ejemplo o a relacionar con algún otro tipo de expresión que tenga esas mismas características? Sí, les decía, me parece sí, más difícil de encontrar, pero van a ver que sí, sí es posible, porque vamos a hacer esas relaciones. Vamos a pasar, muchachos, entonces ahora al tema central al que hemos estado apuntando desde un inicio, que es naturalmente la música renacentista. Ingresamos finalmente entonces al campo, a nuestro campo. Teníamos sí que tener toda esta base histórica de pensamiento, filosófica, en fin, todo lo que hemos visto hasta ahora, porque de otro modo no alcanzaríamos nosotros a entender y comprender qué es lo que ha sucedido también en la música. Algo que de inicio para abordar lo que es la música renacentista. Tenemos que entender que la expresión musical se diferenció notoriamente de las otras expresiones artísticas en este periodo. ¿A qué me refiero? Que se diferenció. De que no se identificó como uno podría imaginarse con el pensamiento humanista y todos los rasgos del renacimiento artístico, de una forma tan directa, tan clara, tan militante, tan comprometida como las otras expresiones. Entonces hablamos de la pintura, de la escultura y la arquitectura en primer lugar. En el caso de la música no encontramos representantes y expresiones artísticas tan vinculadas, tan relacionadas, tan nuevas. La música tuvo más bien un desarrollo mucho más tranquilo, digámoslo así, regular, vinculado todavía a lo que se conocía y se hacía en la Edad Media, y en la fuerte energía del pensamiento renacentista no termina de cautivar a los compositores de la creación musical. La música renacentista, otra vez, entonces en primera instancia, está muy relacionada todavía al desarrollo de la música en la Edad Media, y su vínculo, o sea, los rasgos, los elementos que uno quisiera encontrar típicos del pensamiento renacentista están, pero de una forma modesta. Eso es, tal vez hay que decirlo así. De una forma modesta. No con la fuerza, no con la energía y la gran presencia que le hemos identificado en otras expresiones artísticas. Por otro lado, entonces, eso es lo primero. Esa es de las primeras cosas que tenemos que entender. Tiene un desarrollo mucho más regular, más natural en relación a lo que teníamos en el 480, que es el final de la Edad Media. Y después en el 580, que es el verdadero periodo que entendemos nosotros como el renacimiento musical, ese siglo, y todo lo que se alcanza y lo que se expresa, tiene rasgos, tiene elementos, hasta un tanto más difíciles de reconocer del pensamiento humanista. Están ahí, pero no son tan evidentes como en las otras expresiones, no tienen toda esa fuerza que reconocemos en las otras expresiones artísticas. Entonces, primero eso, porque uno podría tal vez imaginarse que iba a ser igual, ¿no? Pero no sucede. No sucede, es mucho más tranquilo, es más tranquila la presencia del pensamiento renacentista en la música. Ahora, hay varios aspectos que influyen naturalmente sobre eso. Primero, el hecho de que estamos en un periodo en el cual la música académica como tal, lo que nosotros llamamos música académica, está en sus inicios. No se olviden que justamente el 480, la última etapa de la Edad Media, es la etapa en la que la música académica se está recién planteando a partir de la notación musical.
Entonces, ahí existen los primeros argumentos para entender de que la música no podía, pues, de hecho, vincularse con una corriente estilística, con un pensamiento de una forma tan directa, porque estaba como que dando sus primeros pasos verdaderamente. Entonces, ahí es una de las primeras razones por las cuales la música renacentista no tiene esos rasgos tan fuertes vinculados al periodo, por el motivo de que entonces, como música académica, nos encontrábamos definitivamente en nuestros mismos inicios. Estábamos recién planteando las bases de la notación, por un lado, fíjense hasta qué nivel básico hemos llegado, y se estaba construyendo entonces todo este armazón teórico tan importante para la música académica, que estaba en plena construcción. Entonces los aportes, el vínculo que los músicos en ese tiempo hayan encontrado con el pensamiento humanista era modesto, como lo hemos dicho, modesto. También resulta interesante, otra vez dando solamente antecedentes en torno a lo que es la música renacentista, que se sabe que con todo esto hubo una producción musical muy, pero muy grande, profusa. La música que se produjo en este periodo fue enorme por las referencias, pero al mismo tiempo también se perdió casi la totalidad de esta producción. No sobrevivió el paso del tiempo. Estamos hablando de que se calcula que un 90% de las obras compuestas en este periodo se perdieron. Y esto está relacionado, obviamente, a la pérdida física del documento escrito, que no se mantuvo, se perdió, se destruyó con el paso del tiempo. Y lo que tenemos en la actualidad es cerca del 10% de la producción de la música renacentista. Entonces, ese es el cálculo que hacen los estudiosos, lo cual es naturalmente algo muy dramático y triste desde un punto de vista histórico, el hecho de perder la producción casi por completo. Fíjense, el 10% realmente no es nada en relación al todo. Entonces, ahí está. Esas son, digamos, algunas de las características que tenemos que entender de inicio. Ahora bien, otro de los puntos que tenemos que abordar antes de ingresar a estas características generales es la relación en el tiempo, ¿no? Que esta parte también es importante de que la manejemos y que la tengamos siempre presente, porque nos va a ayudar a entender la línea del tiempo y el desarrollo de los elementos de los periodos que se reconocen internamente. Por un lado tenemos estos dos siglos que ya hemos identificado en la historia del arte, el 480 y el 580. Y ahora vamos a ver las características, sin embargo, dentro de lo que es la expresión musical en relación a la música. Si bien para la historia del arte el 480 ya es el Renacimiento, para nosotros el 480 todavía es el final de la Edad Media. Y en el final de la Edad Media encontramos entonces estos dos últimos momentos artísticos importantes, escuelas, que las conocemos como el Ars Nova, y hacia el final mismo del siglo, el denominado Ars Subtilior. Esa es la última escuela que reconocemos, que da inicio, que da paso al periodo mismo del Renacimiento musical, que está determinado por una escuela que la conocemos como la escuela franco-flamenca. Entonces vamos a conocer ahora algunas características en torno justamente a estas escuelas, para que podamos hacer esta relación de estilos, ¿no? Y qué características tenían cada uno. Bueno, de hecho nosotros hemos visto esto ya
en el año pasado, porque hemos concluido con la música en la Edad Media y hemos visto también y hemos reconocido la presencia del Ars Nova como, como estilo y como movimiento. Para empezar, en el caso del Ars Nova, que es entonces un tipo de expresión musical típica de mediados finales de la Edad Media, reconocemos dos grandes como áreas del Ars Nova. Primero, que tenemos una expresión del Ars Nova francés y un Ars Nova italiano, que tiene ciertas características y rasgos. También principalmente porque se desarrollan en estas regiones y tiene sus particularidades. Eso es, digamos, lo primero. ¿Qué determina el Ars Nova como tal? Primero, la presencia importantísima de la notación mesural. Imagínense por eso en qué punto tan básico y tan elemental nos encontramos en relación a lo que nosotros entendemos como música académica. Se están planteando, decía, las bases mismas de la teoría musical. Y a partir de este periodo, recién se comienza a aplicar la notación mesural, o sea, los valores métricos, los signos de los compases, o sea, la división por compases, el principio del pulso en la música, determinado ya de una forma concreta, escrita, visual. Todo eso que para nosotros es tan sobreentendido y natural en este momento, en este punto, primero se lo entiende justamente como algo nuevo, está denominado como arte nueva, y se está planteando y aceptando por primera vez. Los compositores y los creadores comienzan a utilizar estas como herramientas. Otra vez, mientras para nosotros es algo tan absolutamente sobreentendido, ellos descubren la notación mesural como una herramienta, como una posibilidad, una nueva posibilidad para poderse expresar y naturalmente alcanzar esta expresión también de forma escrita, que era pues algo tan nuevo y tan determinante, tan importante para ellos, que marca prácticamente todo este pequeño periodo y también el estilo mismo. Características en torno a la expresión musical. Bueno, naturalmente hablamos ya de la polifonía, ya la presencia de diferentes voces que el músico, el artista puede manejar, ¿no? A partir ya de la presencia y el manejo de las voces en la música secular, principalmente. Es algo que caracteriza también Ars Nova. La polifonía en la música secular, ¿no? De ahí eso se aplica, se conoce también como canción polifónica. Estos rasgos, muchachos, son los que hacia el final del 480, hacia el final, en este caso para nosotros de la Edad Media, pasan también, y esa es la parte interesante, pasan también por un manierismo. ¿Qué estaría entonces significando eso, Vladimir? Ahora que ya conoces el término. Vladimir, estaba bien. No te escuchamos. Maestro, la ornamentación. La ornamentación, pero a ver, además de una palabra, si puedes un poquito desarrollar eso. Habíamos hablado de ornamentación y que las pinturas, digamos, ya se volvían más complejas también. Ya, pero ahora estamos hablando de música. La ornamentación, Vladimir, estaría bien, pero desarrollarlo. Intenta siempre tratar de desarrollar
si se lanza solamente una palabra, como que está bien, pero si no, podrías enviar un icono de la próxima vez. Profe, Sí, en este, trataremos un poco de desarrollar. Juan Pablo. en este sentido, el punto de manierismo podría ser el... De opinar en torno a ver cómo podría ser el manierismo aplicado al Ars Nova. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Ah, súper. Decía que Machaut estaría representando tal vez esta parte manierista musical, justo por el desarrollo que logra en cuanto al, al manejo de las voces, la cuestión de las taleas, de las isorritmia, ¿no es cierto? Sí, Entonces, creo que ahí tenemos este exponente. bien, bien, muchas gracias. Sí, encontramos, es bien interesante. Encontramos sí, la tengo que decir desarrollo, de las características estas que al principio se presentan como básicas, estas herramientas de la escritura, notación mesural, y que hacia el final de este siglo son utilizadas y se presentan de una forma, en un grado que se entiende como manierista, porque alcanza un grado de complejidad y de exageración que definitivamente lleva el nombre de manierismo. De hecho, este periodo final del 480 estuvo en textos, en libros, en los análisis de la historia de la música, eh, eh, con ese nombre, con ese título de manierismo. Pero dado que igual lo encontramos en el 580 hacia el final, que lo hemos visto justamente en la última lámina, entonces tanto el 480 como el 580 tienen sus movimientos manieristas hacia el final. Hubo una musicóloga austriaca que en los años 60, en 1960 aproximadamente, ella se llamaba Ursula Günther, nombra recién en esa década, siglo XX, los 60, a este periodo como Ars Subtilior, ¿no? Uno podría pensar que el nombre Ars Subtilior es también un nombre propio de la época, como el Ars Nova. No, es una denominación relativamente nueva, y esto nos muestra cómo la historia se va construyendo a lo largo de los siglos, y ahí va cobrando identidad, y se aclaran los periodos, y se los nombra, etc. Entonces no es algo que está ahí, ¿no? Automáticamente, y ya está determinado, ya está aclarado, ¿no? Pasa mucho tiempo hasta que realmente termina siendo reconocido, y en este caso, en la actualidad, ahora, este último periodo de exacerbación. El término exacerbación se aplica al arte superior de forma especial. Exacerbación de los procedimientos de ornamentación, por ejemplo. ¿Mm? Esa es una de las características. ¿Qué significa ars subtilior? Significa
el arte más sutil. Y de hecho fue un tipo de expresión de estilo musical que estaba caracterizado por la complejidad en el ritmo y también complejidad en la notación, en la manera como terminaba de escribirse, de anotarse, de representarse gráficamente este tipo de estilo musical. Otra vez, las características es la exacerbación de los procedimientos de ornamentación. Esto hacía de que la lectura se torne difícil. Hablamos, no se olviden, del manierismo también, con la dificultad de la complejidad. Entonces, los que podían finalmente cantar, porque estamos hablando de música vocal, que tal vez no se sobreentiende, pero debería sobreentenderse dentro de las características de la música renacentista. Tenemos como primer punto el hecho de que la música renacentista es música en esencia vocal, ¿no? Decíamos entonces que era difícil de cantar, claro, por todo lo que se estaba planteando en cuanto a la rítmica y a la forma de notación, y era también entonces, por ese motivo, apreciada solo en un grupo reducido. No era un estilo musical, el ars superior de acceso popular o que haya sido reconocido de forma amplia. No, ha sido un estilo más bien bastante, reconocido en un círculo muy pequeño por las grandes dificultades que significaba su lectura y su lectura correcta, ¿no? Entonces no era popular. De hecho, tuvo también hasta un lugar donde se reconocía de forma más presente y donde se desarrolla verdaderamente. Y se reconoce que el Ars Superior tuvo como centro principalmente París y el sur de Francia. Entonces, es un tipo de expresión, un estilo musical francés. Y es interesante eso, muchachos, porque después por mucho tiempo, se asocia lo francés como algo fino, ¿no? Como algo como muy, sofisticado también, particular. Hay un tipo de asociación que a partir de este tipo de expresión se vincula con lo francés, como que lo francés termina siendo algo otra vez muy fino, muy sofisticado, y el término sofisticado le va bien al art superior, porque es un tipo de expresión muy sofisticada, justamente por las características que vemos en este caso. A ver, se aplica a la música secular, no a la música sacra. Entonces, este tipo de estilo musical tiene esa característica. Y la temática que aborda generalmente, porque estamos hablando entonces como música vocal tiene que tener texto, es amorosa, está relacionada a ese tipo de poesía, a la guerra, a la caballería, a acontecimientos precisamente de carácter secular. Es muy también interesante que este tipo de estilo genere una propuesta muy visual, con la muy joven notación todavía, ¿no? Estamos hablando de que la notación musical está todavía en sus orígenes, y aún así, estando en sus orígenes y planteando ya cuestiones bien básicas, alcanza un alto grado de complejidad y también se convierte en una expresión otra vez especialmente visual. Las partituras tienen que tener características muy propias. Cada composición podría tener particularidades visuales muy especiales que las hacían prácticamente únicas. Eso es algo muy original, es algo que sí después vuelve a presentarse en la música, pero realmente muchísimo más tarde. Entonces el ars superior, como este pequeño periodo hacia el final de la Edad Media y como vínculo con el Cinquecento, tiene esa característica. A ver, todavía algo más.
Dado que hablamos de que hay una exacerbación en la ornamentación, esto pasa también en la complejidad de la notación en pentagramas que tienen características también decorativas. Se añade un elemento de complejidad y de dificultad que no se conocía, no se manejaba a partir de todo lo que se plantea en el Ars Nova. Y es la siguiente, el de añadir un color en la partitura. Es decir, hay referencias de la utilización del color y del color rojo en concreto ya antes. Pero en este caso, miren el grado de dificultad que se añade. Las notas dentro de una partitura que estaban escritas en rojo alteraban el valor de las notas en un tercio, solamente por el color. Y entonces el compositor podía determinar en qué momento aparecen este color, y eso hacía que, claro, imagínense en un tercio. Entonces, esto traducido a la notación actual nos podría mostrar precisamente la dificultad que se genera a propósito del metro que se estaba manejando y la capacidad o la alta capacidad que tenían que tener los intérpretes para poder responder de forma real a este tipo de notación. Esto ha llevado ¿a qué? A que en realidad el repertorio del Ars Superior tenga un tipo también de renacimiento recién en el siglo XX y ahora, de forma especial en el siglo XXI, y que termine siendo ejecutado de forma real, en un alto grado de perfección, recién en la actualidad. Recién en la actualidad. Eso es lo que se cree, que las dificultades, así como estaban planteadas, como que daban grandes libertades también a los intérpretes, pero una lectura estricta y una interpretación estricta, así tal cual está escrito, sabemos que se alcanza recién en la representación y la interpretación de ensambles actuales. Entonces, finales del siglo XX y principios ahora de lo que estamos en el siglo XXI. Eso también es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto y cuánto tiempo se ha tenido que esperar como para que esta música pueda ser representada recién? Bien, entonces, con estas características, a propósito de este último periodo, estamos ingresando a lo que es la música renacentista. Vamos a continuar con este tema porque lo del Ars Superior todavía tiene algunas otras cosas más que podemos reconocer. Y vamos entonces a empezar con ese punto en la próxima semana. Veremos las características y empezaremos con el tema. Para concluir, una vez más, mi consejo, muchachos, de que empecemos por favor a tiempo. Tratemos de vincularnos mejor con la materia. Un saludo para todos y nos estamos contactando la siguiente semana. Hasta luego, maestro. Luego, profe. Gracias. Muchachos, Hasta luego, chao. profe. Juan Pablo, adiós.